el centro oval y esta es la fisura interhemisférico longitudinal. Blanca, centro oval. Después, blanco, hipocampo, rojo, no, nada de bola, la hoja aquí, es una cavidad, seno sagital superior, seno sagital superior. Después PP. ¿Qué ventrículo es ese? Profe, la blanca es la anterior, ¿cuál era? El seno sagital superior. No, el blanco. Sí, el hipocampo. Mira. ¿Veis esa cosita así apichuladita en el lobo temporal? Hipocampo. Tin. Ya, cuarto ventrículo, esta hueá de acá. Sí. Y tenía el cerebelo y tenía un hoyo. Y esto es el cuerpo pineal. Con unos vasos y toda una hueá. ¿Qué hueá que viene dando la vuelta? ¿Te acordáis del espleno del cuerpo calloso? ¿Y esto que viene aquí? La fibra del hipocampo, pues, bueno, el fornix que da la vuelta así. Ñao. Se pega al hipocampo. Fornix, uno lo sigue. Hay programas en que tú vas viendo por los cortes y vas marcando así. Y después cuando te sale el fornix así. El computador hace cualquier hueá. Que tú lo digas. Blanco. Columnar fornix. Fornix. No le pongan centro pelúcido porque el centro pelúcido es ese. Y rojo, putamen. Está terminando ahí el putamen. Y lin. Oh. No, sí, mira. Eso es lo mismo. Comisión anterior, el blanco y el rojo. ¿Qué corteza? Qué igual lo que está aquí, lo último. La ínsula. Ínsula. ¿Ya? ¿Se fijan que igual que los cortes? Tilín. Blanco. Caudado. La cabeza es del caudado. Y el rojo. Cápsula interna. ¿Qué parte de la cápsula interna? Sí, la rodilla. Brazo posterior. ¿Cuál es la rodilla? Rodilla es una hueá que se dobla. Esa. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Hostia, igual que Ya. Nada de cabeza en la cápsula interna ni hueá rara. No me parece una anatomía. Uy. Blanco, acueducto cerebral. Rojo, pedúnculo cerebral. Ahí se logra ver un poquito la sustancia negra. Pero muy poco. ¿Estos qué son? No, los folículos. ¿Qué es esa hueá? Hueca. El ventrículo lateral. Qué bonito, weón. ¿Qué vasos son esos que están ahí? Cerebral anterior. Muy bien. ¿Qué giros son esos que son derechos? Giros rectos. Ya. Qué lindo. Ahí vamos a ver algunas nociones. Mira, fíjense ustedes los vasos aquí. Esos vasos están llenitos. Pero los vasos por lo general dan imágenes hipointensas. O sea, son vacíos de señal, sobre todo la sangre que se está moviendo. Porque cuando yo la voy a detectar con la antena, la huella pasó. Entonces al final tengo sangre nueva que no tiene señal. ¿Ya? Por eso que se ve. Si uno lentece, digamos, la toma, se llama tiempo de eco más largo, entonces uno obtiene la imagen que corresponde. Si no, ni cagando. Pueden hacer los reyes de estas huevas. Blanco. Nervio óptico, muy bien. Y el rojo. Cristalino. Ole. Siempre lo que apunta a la flecha. El blanco que baja por las ñatas, por la nariz.
un conducto que viene del ojo. Conducto naso lagrimal. Y esta hueá que viene aquí es el cóndilo de la mandíbula. Debe ser el disco articular. ¿Por qué el disco? Porque ahí se ve más clarito. Entonces es cartílago. El disco articular. ¿Se acuerda que la ATM tiene una articulación temporomandibular, tiene un disco? El disco del ATM. Y ese se ve ahí. Quilín. ¿Qué estructura es? El bulbo. Entonces tiene, mira, tiene las pirámides y por detrás de las pirámides están las olivas. Y aquí una cavidad que es el cuarto ventrículo, aunque esté achicándose y todo lo demás. Pero el cuarto ventrículo. Profesor, el blanco. Pirámide del bulbo. Es media corrida esta weá. Chilín. No. ¿Sabes que esta weá estaba media corrida, pero es la guatita de acá al lado? La guatita de al lado es la oliva. Pongan ahí oliva. Oliva, poquito más abajo. ¿Cuál es el blanco? El blanco. Y el rojo era el cuarto ventrículo. Después, esta es la pirámide. El rojo y el blanco, fíjense que son las amígdalas o tonsilas cerebelares. Entonces, blanco, tonsila cerebelar y rojo, pirámide. Yo prefiero que cuando ustedes tengan el cerebelo, pónganle cerebelosa, porque tienen la costumbre de poner cerebral, o a lo cerebral le ponen cerebelar. Entonces cuando les pongo los pedúnculos cerebrales, ustedes le ponen pedúnculos cerebelares y está mal. Entonces prefiero que le llamen cerebeloso para orientación de ustedes. Pero es claro que la ponen bien. ¿Ah? ¿En blanco cuál era? La tonsila o amígdala del cerebelo. Los vasos. Mira, aquí, ¿se acuerda que ya habíamos visto esto? Chucha. Ya. Ya, fíjate. Tiene aquí el arco aórtico, entonces va a subir. Va a salir la carótida y la subclávia. Carótida, subclávia. Por detrás las vertebrales. Mira, la forma. La weá y se meten ahí. Y aquí, la vertebral de aquí, no se ve. Ya, esta entonces la carótida común. Y la flecha blanca, ¿dónde está la flecha blanca? Ahí. Eso, ¿qué es lo que era? Todo eso. El arco aórtico. Es el tronco brachiocefálico. Blanco, tronco basilar. Rojo, cerebral anterior. Cerebral media. Está como mirado para acá. No se ve bien la comunicante. Pero aquí la arteria basilar da origen a las dos vertebrales, o sea, a las dos cerebrales posteriores. Y todo lo demás son cerebelosas, acuérdense, esta es la cerebelosa superior, después viene una cerebelosa anterior inferior por aquí, y después de la vertebral sale la cerebelosa posterior inferior. ¿Ya? ¿El blanco cuál era? Sí, por blanco basilar, que estuvo ya hace rato, bueno, y la cerebral anterior es la roja. Cerebral anterior, estamos repasando otras cosas. Ese choco cortado, ¿a quién corresponde? Carótida, ¿qué? Interna. Este que va para afuera, cerebral medio. Va. Entonces el blanco era la cerebelosa superior y el rojo vertebral. Este vertebral también, pues, y las dos son distintas.
a veces son causa de isquemia transitoria. Los ictus que llaman, que de repente, ¡oh!, que hay así como... Y depende de las posturas que tú tengas, las vertebrales. Miren esta vertebral de aquí en relación a la de acá. Son distintas, weón. Ya. Esta es la cerebelosa superior, la suca. La aica no se ve y esta es la pica. La pica, la cerebelosa posterior inferior sale de la vertebral. Mira, hace un loop, da una vuelta aquí. La pica. Posterior inferior cerebral. Ya. Esta parte de aquí, la vertebral. Y este huevo que está aquí, mira, se ve todo un cuchufle así porque la arteria se va metiendo para allá y después da la vuelta. Entonces esta es la porción cavernosa de la carótida interna. ¿Qué porción será esta? ¿Qué porción de la carótida será esta? Cavernosa. Aquí estará la ínsula de este huevo de hoy. Tilín. Blanco, basilar. Rojo, vertebral. Blanco, suca. Y ese, arteria cerebral anterior. Esa que salía de la vertebral, la pica. Y esta, cerebral media. Media, no medial. Cerebral media. Es un corte de cogote. ¿Qué se está viendo? Si una B es el cartílago tiroides. Por dentro quedan los aritenoides. ¿Ya? Es del cuello, no se acuerdan de la guaya, no importa. Ahí uno está pasando neuro, pero te das cuenta que tienes que saber toda la guaya que está afuera, el entorno. Claro, puede que el huevón venga porque tiene un, no sé, tuvo, ya supongamos una isquemia, weón, y de repente vos le haces un escáner, weón, una tomografía, y el compadre tiene, weón, una masa aquí, que está comprimiendo la weá, la vertebral, weón. Entonces vos tenés que cachar las cuestiones que están a los lados. Miren, aquí hay dos weas redondas. ¿Qué weas redondas hay aquí? La yugular y la carótida. ¿Ya? La carótida va por dentro y tiene lumen más chiquitito que la yugular. ¿Qué pasa con este yugular? Mira, súper dilatada. ¿Ya? ¿Qué vértebra es esa? ¿Esto es largo o no? C7. Más largo que la cresta, C7. ¿Cuál será la blanca? Si esta es la interna, la externa, y está debajo de esta hueá que es delgadita que se llama platisma. ¿Se fijan? Está bonito esta hueá. Blanco, cartílago tiroides. Rojo, proceso espinoso de C7. Profe, ¿eso blanco se hueso y hueso yoides? No es yoide esta hueá. No. ¿Es eso cuánto? Lo que pasa es que el cartílago tiene una porción, está cubierto por mucosa, pero tiene una porción que es una porción que es de cartílago, ¿cómo se llama? Bastante denso. Por eso que, y de repente tiene en el medio una cosa así como que fuera un trabeculado óseo. Si bien folló en el cuestión esto, entonces por eso se ve con esa. Ya. Y Se acabaron. Se